Hola, ¿cómo andan? Yo soy Emiliano Tremonte, soy ayudante alumno de los días jueves y hoy vamos a hablar un poco de la anatomía, de la laringe, de la glándula tiroides y de las glándulas paratiroides. Bien, para empezar el práctico tenemos un preparado ¿sí? De cabeza y cuello con parte de cintura escapular. ¿Sí? Esto es derecho, esto es izquierdo, ¿sí? Esta es la cabeza. En esta región tenemos el cuello. Y para hablar de laringe tenemos que tener en cuenta que está ubicada ¿sí? En la región media del cuello, por encima de la tráquea, que es esta estructura que vemos acá, ¿sí? También por encima y por detrás de esta glándula, que es la glándula tiroides. Va a estar relacionada también, como vemos por ejemplo acá, con la arteria carótida, ¿sí? A esta altura. Esto que vemos acá es la mandíbula, ¿sí? Del preparado, que está seccionada a esta altura. Acá se ve la lengua, y acuérdense que la lengua está apoyada sobre el hueso ioides, y esto que se ve acá es el hueso ioides. Entonces la laringe está ubicada por encima de la tráquea, debajo del ioides, ¿sí? Y por detrás vamos a tener principalmente a la faringe, ¿sí? Y a las vértebras, ¿no? Que están por detrás de la faringe. Bien, una vez que ya tenemos ubicada la laringe, ¿sí? Tenemos que entender su estructura. Como dijimos, es un órgano que permite una vía permeable para el aire hacia los pulmones, ¿sí? Y del aire que sale de los pulmones. Entonces necesita una serie de cartílagos que le dan el sostén a esta estructura tubular. Dentro de esos cartílagos tenemos al cartílago cricoides, que es esto que ven acá, que acá lo que vemos es el arco anterior del cartílago cricoides, ¿sí? Es esto que ven acá, que acá está roto, le falta un cachito. El cartílago tiroides por encima, que tiene dos láminas unidas por un ángulo anterior. Este ángulo anterior, que es una saliencia que se puede apreciar en el cuello, en las personas, en cualquier persona, es más prominente en los hombres, ¿sí? Esto es lo que se le llama la nuez de Adán o manzana de Adán. Las láminas laterales, ¿sí? El cartílago tiroides están divididos por una cresta oblicua, comúnmente, ¿sí? Que da inserción a los músculos tiroideo y esternotiroideo, ¿sí? Acá no se ve porque está recubierto, ¿sí? Por una membrana. Bien. Están unidos entre sí por una membrana, que es la membrana cricotiroidea, y el tiroides, el cartílago tiroides, está unido hacia la porción superior con el hueso ioides, que es esto que estoy señalando acá, y va a estar unido al hueso ioides por medio de una membrana también llamada tiroidea. A su vez van a estar insertados en el borde superior del cartílago tiroides el músculo tiroideo. Acá vemos algunas fibras, ¿sí? Bien, acá tenemos otro preparado, ¿sí? Acá vemos la cabeza, ¿sí? También la mandíbula seccionada, esto es la lengua, ¿sí? La nariz, los ojos, esto es derecho, esto es izquierdo. Acá tenemos el maxilar inferior o la mandíbula. Entonces, estas estructuras que vemos acá van a ser, en este caso, la laringe, ¿sí? Que está seccionada sobre su línea media, y la tráquea por debajo, ¿sí? Estas estructuras que ven acá corresponden al plexo braquial, ¿sí? Para que se vayan ubicando con el preparado. Bien, en este preparado lo que podemos ver son el cartílago tiroides seccionado en su línea media, el cartílago cricoides, por debajo vemos la tráquea, acá vemos un lóbulo de la glándula tiroides, y si nosotros abrimos, ¿sí? Estas estructuras, nos vamos a encontrar con esta estructura que está acá.
Esto, que ubicado anatómicamente estaría así, es el cartílago epiglótico. Si el cartílago epiglótico está ubicado por detrás del cartílago tiroides, si nosotros lo abrimos, vemos que una parte del cartílago se lo lleva porque está unido al cartílago tiroides por medio de pequeños ligamentos. Y vemos acá cómo el cartílago epiglótico tiene como una forma de raqueta, ¿sí? Su cara posterior mira, es esta, la cara posterior, mira hacia el orificio laringio, que estaría acá, ¿sí? Donde yo voy a poner la pinza. ¿Ven? Ahí estaría el orificio laringio. Y el cartílago epiglótico estaría en esa posición. Si nosotros empezamos a remover las estructuras, nos encontraríamos en la porción interna, digamos, en la cara interna de la laringe. Lo que vemos por detrás es la cara posterior de la faringe, a ver, ahí se ve, que es esto que está acá, y donde estoy metiendo la pinza yo ahora, que pasa por detrás de esas estructuras, es el esófago, ¿sí? Entonces, por detrás de la laringe vamos a tener la cara posterior de la faringe, sobre todo la porción laringea, y ya una vez que está formado el orificio laringio con los cartílagos, vamos a tener por detrás al esófago formándose, ¿sí? Y ya a esta altura tenemos la tráquea. Bien, los otros cartílagos que podemos encontrar en la estructura de la laringe son los cartílagos aritenoides, ¿sí? Son pequeños cartílagos triangulares, como vemos acá, esto, ¿sí? Que están ubicados por encima de la placa cricoidea y van a tener dos apófisis, ¿sí? Una apófisis que se une a un ligamento que es el tiro aritenoideo inferior, que es esto que se ve acá, ¿sí? Esa es la apófisis vocal. Y tiene una apófisis posterior que se vería mejor acá, que se llama apófisis muscular. Por encima de estos cartílagos podemos encontrar pequeños cartílagos también, como son los cartílagos corniculados, ¿sí? O los cartílagos de Morgagni. Entonces, repasando, tenemos el cartílago tiroides, ¿sí? Por debajo el cartílago cricoides, unidos entre sí por la membrana cricotiroidea. El cartílago epiglótico, ¿sí? Acuérdense que lo que va a hacer es tapar en el momento de la deglución al orificio laringio y va a estar ubicado por detrás del cuerpo del cartílago tiroides. Por encima de la placa cricoidea, ¿sí? Que es esto que se ve acá, encontramos a los cartílagos aritenoides, que tenían dos apófisis, una apófisis vocal, ¿sí? Y una apófisis muscular. Vamos a hacer más zoom acá, o por lo menos. Este es el cartílago aritenoide, ¿sí? Y fíjense de este lado, esto es el ligamento tiro aritenoideo inferior, que va a corresponder a la apófisis vocal, que es la que vemos de este lado, ¿sí? Y la más interna y posterior, que es la que vamos a ver de este lado. Esta es la apófisis muscular. Dentro de lo que podemos ver del aparato ligamentario de la laringe, ¿sí? Como ya nombramos, vamos a ver a la membrana cricotiroidea, principalmente, ¿sí? Que une al arco cricoideo con el borde inferior del cartílago tiroides, y por encima del cartílago tiroides vamos a encontrar al huesoioides, ¿sí? Y unido por medio de la membrana tiroidea. ¿Qué otras cosas podemos observar
En relación acá con la carótida, vemos que el cartílago tiroides se extiende hacia lateral, ¿sí? O lateralmente y posteriormente, y vemos que aparece una especie de cuerno, ¿sí? Esto que se ve acá, vamos a hacer un poco de zoom, que se ve acá es el asta mayor del cartílago tiroides. También posee un asta menor, que no la podemos ver, pero que está acá, se puede palpar, y que está articulando con el cartílago cricoides. Lo que vemos acá, estas fibras musculares, ¿sí? Son las fibras musculares del músculo constrictor inferior de la laringe, ¿sí? Que se une en el borde posterior externo del cartílago tiroides. Bien. En este preparado, que es el que tiene la laringe seccionada, vamos a ver otro de los medios de unión entre los cartílagos y los órganos vecinos. Veamos. Esto que se ve acá atrás, ¿sí? Es la placa cricoidea. Vamos a volver a armarlo, así se ve. Esto es el cartílago cricoides y esto es el cartílago tiroides. Entonces nosotros lo abrimos y nos encontramos al cartílago epilótico. El cartílago epilótico va a estar unido a la lengua, ¿sí? Por un repliegue, que es el repliegue glosoepiglótico, ¿sí? Y que gracias a este repliegue, cuando la lengua baja en el momento de la deglución, el cartílago también lo hace y tapa el orificio laringio. De esta manera evita que el bolo alimenticio llegue a la laringe. Digamos, esa sería la principal función del cartílago epilótico. Entonces tenemos el repliegue glosoepiglótico, a ver que se ve mejor, que es esto que se ve acá. Vamos a ver repliegues como el ariteno epiglótico, que lo vemos acá, ¿sí? Este es la epiglotis, y esto que está acá es el cartílago aritenoides. Entonces, este repliegue que une al cartílago epiglótico con el aritenoides es el repliegue aritenoepiglótico. Y quizás los más importantes o con la función más marcada van a ser los ligamentos tiroaritenoideos, ¿sí? Que van a unir a los cartílagos tiroides, al cartílago tiroides, perdón, con los cartílagos aritenoides, que son estos que estábamos viendo, ¿sí? Este está acá, recubierto de mucosa, y este está acá, separado, ¿sí? Esto que ven acá, este repliegue corresponde al ligamento tiroaritenoideo inferior, y que a su vez, ¿sí?, corresponde a la cuerda vocal derecha. Por encima lo que vemos es otro repliegue que se llama banda ventricular, ¿sí?, que va a unir la aritenoides también con el cartílago tiroideo. Y después hay otra serie de ligamentos, ¿sí?, como los que unen la articulación cricotiroidea, o ligamentos entre el cricoides y el ligamento aritenoides, que no los vamos a poder observar, ¿sí? Entonces, los que más tenemos que tener en cuenta son los repliegues aritenoepiglóticos. Acuérdense que están entre el cartílago epiglótico y el cartílago aritenoides. Y esto que vemos acá, ahí, es el cartílago, es el repliegue aritenoepiglótico. Esto que está acá, ¿sí?, acuérdense, esto es el cartílago tiroides, ¿no? Esto que está acá es el ligamento tiroaritenoideo inferior. Bien, acá tenemos otro preparado, ¿sí? Que vemos la cabeza, esto es derecho, esto es izquierdo. Esto que vemos acá es el cartílago tiroides, esto es la glándula tiroides, ¿sí?
Si nosotros separamos todo este complejo que involucra a la faringe y a la tiroides, encontramos el espacio retrofaringeo, vean, que está entre la cara posterior de la faringe y el espacio prevertebral, es decir, sobre la fascia cervical profunda. Bien. Vamos a ver que también, aparte de distintos medios de unión, vamos a encontrar una serie de músculos en la laringe. Va a haber músculos extrínsecos, como son algunos músculos infra y suprayoideos, sobre todo infrayoideos, y vamos a tener músculos intrínsecos de la laringe, ¿sí?, que van a pertenecer propios a las estructuras de la laringe. Acá, ¿sí?, como les dije, pudiendo levantar todo el complejo de laringe y faringe, nos metemos en el espacio retrofaringeo. Y si nosotros separamos la faringe, ¿sí?, de la laringe, en realidad ya esto empieza a ser esófago, vemos este músculo que está acá, ¿sí?, que es el cricoaritenoideo posterior, ¿sí? Esto que se ve acá es el cartílago tiroides, esta es la cara anterior, esta es la cara lateral izquierda y esta es la cara posterior de la placa cricoidea. Y vamos a ver los haces del músculo cricoaritenoideo posterior. Es uno de los pocos que se puede ver en los preparados de laringe. Bien, en este preparado, ¿sí?, si damos vuelta, quizás se entiende más, es una hemicara. Esto es la oreja, digamos, acá tenemos la órbita. Entonces, si lo damos vuelta, vamos a ver toda la porción interna de este corte. Si es un corte sagital, esto que están acá son las vértebras, ¿sí? Fíjense que esta es la segunda vértebra, es decir, el axis, porque acá está la apófisis odontoides, ¿sí? Esto sería el arco anterior del atlas. Entonces, la segunda cervical, la tercera cervical, la cuarta cervical, la quinta y la sexta cervical. Esta sería la séptima. Y acá, como podemos ver, ¿sí?, la laringe termina a la altura de la sexta cervical, ¿sí?, y empieza alrededor de la tercera o la cuarta cervical, ¿sí? Esas serían las dimensiones de la laringe, aunque varía, ¿sí?, en cada individuo. Lo que vemos acá es una laringe cortada de modo sagital, siendo esta porción anterior el cartílago tiroides. A ver, vamos a acercarlo un poco. Esto que se ve acá es el cartílago tiroides. Esto que se ve acá es el cartílago epiglótico. Y acá abajo, chiquitito, se ve el cartílago cricoides. Esto que está acá es la membrana cricotiroidea. Entonces, lo que vamos a ver acá es toda la porción interna de la laringe. Esto que se ve acá atrás es la placa cricoidea, ¿sí?, que lo que no vemos es el cartílago, lo único que se ve es un poco de periósteo. Esto que se ve acá, que es uno de los pocos músculos que se puede ver, es el músculo interaritenoideo, ¿sí? Es un músculo que une a cada uno de los cartílagos aritenoides entre sí. Van a ver que tiene dos porciones, una porción oblicua, una transversa. Acá no se puede distinguir. Esto sería más bien la porción transversa, igual. Pero digamos, para que tengan en cuenta que este es otro de los pocos músculos que se puede apreciar en los preparados de laringe. Y otra cosa que vemos en estos preparados es esto que ya habíamos visto, que es la cuerda vocal, ¿sí? Y a partir de
de identificar la cuerda vocal vamos a poder estudiar la configuración interna de la laringe, ¿sí? En, digamos, una porción superior, que es el vestíbulo, una porción media que comprende a la cuerda vocal, ¿sí? A las bandas ventriculares que están por encima de las cuerdas vocales, un espacio, un divertículo que se da entre la banda ventricular y la cuerda vocal, que es el ventrículo de Morgagni, ¿sí? Por encima de estas estructuras está el vestíbulo relacionado con el cartílago epiglótico, ¿sí? Que es ese que está ahí, y por debajo la subglotis, ¿sí? Que corresponde al espacio que se da debajo de las cuerdas vocales hacia la tráquea. Entonces, esto que se ve acá es la cuerda vocal, que va a estar formado por el ligamento tiroaritenoideo inferior, ¿sí? Y en parte por el músculo tiroaritenoideo inferior. Este espacio, este hueco, es el ventrículo de Morgagni, y esto que está acá es la banda ventricular. Todo esto está insertado en el cartílago aritenoides y se dirige hacia el cartílago tiroides. Si se ve mejor de este lado. Cuerda vocal, banda ventricular y ventrículo de Morgagni. Todo esto sería el vestíbulo o piso superior, correspondido por el cartílago epiglótico hacia adelante, ¿sí? Esta zona sería el piso medio de la laringe, correspondido con las bandas ventriculares, el ventrículo de Morgagni, las cuerdas vocales, y debajo de las cuerdas vocales tenemos el piso inferior de la laringe o subglótico. Cuando hablamos de glotis, recuerden que es el espacio que se forma entre una cuerda vocal y la otra, ¿sí? Acá solo vemos una, pero si la otra estuviese acá enfrente, el espacio que sea entre ellas es la glotis. Bien, volviendo a ver este preparado, que es el que tiene la laringe seccionada en la línea media, podemos apreciar también la configuración interna. Acá habíamos visto al cartílago epiglótico, ¿sí? Cartílago epiglótico. Habíamos visto los cartílagos aritenoides, como es este, como es este. Y acá lo que vemos es la cuerda vocal, el ventrículo de Morgagni y la banda ventricular, ¿sí? Banda ventricular, ventrículo de Morgagni y cuerda vocal, ¿sí? Todo esto sería piso superior, esto es el piso medio, y debajo de la cuerda vocal el piso inferior de la laringe. Bien, si hablamos un poco de la irrigación y la inervación de la laringe, tenemos que tener en cuenta que va a estar irrigada por ramas de la carótida externa, como la de subclavia, que son las arterias tiroideas superiores e inferiores. Lo que vamos a poder observar en este preparado es a la arteria tiroidea inferior, que es esa que se ve ahí, ¿sí? La vamos a ver en la porción inferior y posterior de la glándula tiroides. Y esta arteria proviene del tronco tirobicervicoescapular, rama de la arteria subclavia, ¿sí? La otra arteria es la tiroidea superior, ¿sí? Que es esto que se ve acá, que por más que esté un poco roto, ¿sí? La podemos identificar, y proviene directamente desde la carótida externa. A veces se puede encontrar una arteria, que es la tiroidea media, que se dirige a la parte inferior de la glándula tiroides, que es inconstante y viene directamente del callado aórtico. Las venas van a drenar en el sistema yugular interno, ya sea directamente en la yugular por venas tiroideas o por el tronco tirolinguofacial, que no lo podemos observar en estos preparados. En cuanto a la inervación, tenemos que tener en cuenta que a la laringe le va a inervar el nervio neumogástrico por medio de dos ramas: el nervio laringio superior y el nervio laringio inferior, o también llamado laringio recurrente, que es un nervio que va a descender
del lado derecho hasta la cara anterior de la arteria subclavia y la va a rodear, pasar por debajo y va a volver a subir hacia la laringe, como vemos acá, para llegar a inervar a las cuerdas vocales, ¿sí? El laringio superior solo va a inervar al músculo cricotiroideo, todos los demás van a estar inervados por el nervio recurrente, que es esto que vamos a estar viendo acá. Es importante entender las relaciones de este nervio con la glándula tiroides, sobre todo, y con las estructuras en donde hace la recurrencia. Acuérdense que la recurrencia derecha la hace a nivel de la arteria subclavia y la recurrencia izquierda, que no la vemos acá, la hace a nivel del callado aórtico. Esto tiene una implicancia clínica, ¿sí? Porque patologías relacionadas con el sistema cardiovascular pueden dar como sintomatología disfonía si alteran al nervio recurrente, ¿sí? Porque si alteran al nervio recurrente, alteran a las cuerdas vocales, ¿sí? Lo vemos de nuevo, el nervio recurrente. Fíjense, acá está la tráquea, esto es la arteria subclavia, ¿sí? Esta es la glándula tiroides. Por detrás tenemos la faringe y acá está el nervio recurrente con la arteria tiroidea inferior. Bien, y si empezamos a hablar un poco y a mostrar la glándula tiroides, vamos a ver que va a estar ubicada por debajo y encima del cartílago cricoides. Esta es la glándula tiroides. También sobre los primeros anillos de la tráquea. Como ven acá, esto que está acá abajo es la tráquea. Y tiene una porción media que se llama istmo y dos lóbulos laterales que se dirigen lateral y posteriormente, ¿sí? Estos lóbulos se van a relacionar principalmente con el cartílago tiroides, ¿sí? Se van a relacionar con el paquete vasculonervioso del cuello, con el cartílago cricoides y con los músculos, digamos, de la zona. El istmo tiroideo es la zona media que une a los dos lóbulos y suele tener, como ven acá, una saliencia superior, ¿sí? Glandular, que se llama pirámide de Lalouette. Esto es un resabio embriológico, ¿sí? Que a veces también se pueden encontrar distintos focos tiroideos ectópicos, es decir, distintos pedacitos de tiroides desparramadas por el cuello que pueden llegar hasta la base de la lengua, que son resabios ectópicos del conducto tirogloso, que es cómo se forma embriológicamente la glándula tiroides, ¿sí? Entonces, istmo y lóbulos laterales, ¿sí? Acá se puede apreciar la pirámide de Lalouette. La glándula tiroides va a estar irrigada, ¿sí? Por la arteria tiroidea superior, como ya vimos, y por la arteria tiroidea inferior, como ven acá, ¿sí? También, como ya hablamos, puede aparecer una arteria llamada tiroidea media, que es rama directa de el callado de la aorta. Bien. Otra de las estructuras que podemos encontrar en relación a la glándula tiroides son las glándulas paratiroides, como vemos acá, ¿sí? ¿Ven? Para que se ubiquen. Esto es el cartílago tiroides, esto es la glándula tiroides con los lóbulos laterales, el istmo, y en la cara posterior de los lóbulos laterales vamos a encontrar estas pequeñas glándulas que son las glándulas paratiroides. Ven que son muy chiquititas, ¿sí? Miden entre 4 milímetros y 8 milímetros y están ubicadas en la cara posterior e inferior y la cara posterior y superior de la glándula tiroides. Es decir, que son 4 glándulas paratiroides. 2 inferiores, una de cada lado, y 2 superiores que acá no las podemos apreciar, ¿sí? Bien, esto fue el práctico de laringe y glándula tiroides. Repasen, estudien. Espero que se haya entendido y cualquier duda nos consultan. Muchas gracias.